Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Vamos a entrar ya a hablar como tal de lo que es la máquina estacionaria transformador y para eso comenzamos hablando de la relación fundamental de transformación. Obviamente vamos nosotros a concentrarnos en la máquina ideal. Usted ya en otras materias afín a la carrera, usted está trabajando con modelos reales, tanto en baja, en alta y demás, ¿no? Nosotros acá, por ahora, en esta primera parte vamos a trabajar con la máquina ideal. Para esto, primero tenemos que comprender físicamente lo que vamos a emplear de la máquina. En este caso tenemos, digamos, tres partes. La bobina primaria, que se encuentra del lado izquierdo, la bobina secundaria, que se encuentra del lado derecho, y el núcleo, que sería el entrehierro, que conecta las dos bobinas. Pero importante, esta conexión no es una conexión eléctrica, sino una conexión magnética. Las dos bobinas se interconectan mediante el núcleo, dado que por aquí fluye el flujo magnético. Y obviamente por aquí ingresamos una corriente alterna, se convierte en campo, la suma de los campos me genera un flujo y del otro lado hace el trabajo inverso. Recibe el flujo y obtenemos una FEN a la salida. Al conectar la carga aparece la corriente. Ese es el principio transformador que ya ustedes lo han venido estudiando, lo han venido analizando. Ahora, este sería el gráfico esquemático de un transformador. Pero para lo que es ya los ejercicios, por lo general usamos este gráfico que está a la derecha, donde solo tenemos el núcleo como tal representado por las bobinas primarias y secundarias. Estas líneas centrales hacen referencia al núcleo de hierro. Tenemos voltaje primario, voltaje secundario, bobinas del lado primario, bobinas del lado secundario, con la N. Y luego las corrientes del primario y las corrientes del secundario. Y de aquí comenzamos a hablar de lo que es la relación fundamental de transformación. Bueno, el nombre que usted le puede dar, da igual, llámese N, llámese A, puede ponerle relación fundamental de transformación. Al final del día, todos estos son variables. Es una variable que usted va a usar para darle el nombre A. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a decir que A es mi relación fundamental y sabemos que esto viene dado por la división de los voltajes. Teniendo voltaje 1 sobre voltaje 2, o en otras palabras, voltaje 1 hace las veces de voltaje primario y voltaje 2 es voltaje secundario. Luego también yo puedo decir que la relación fundamental está dada por las bobinas, la cantidad de espiras, N1 partido N2. Ahí tenemos unas primeras dos relaciones y luego una tercera puede darse en base a la corriente. Aquí, importante relacionar lo siguiente. Aquí sería corriente 2 dividido para corriente 1. En este caso, la corriente, tener en consideración que es una relación inversa. Ya no es 1 sobre 2, sino 2 sobre 1. Ahora, si yo todas estas fórmulas las quiero, entre comillas, unificar, puedo decir que A viene dado por N1 sobre N2, y esto también es igual a B1 sobre B2, y esto también es igual a I2 sobre I1. Por ahora estamos relacionando las tres formas de representar esta relación fundamental de transformación en una sola fórmula. De esta relación podemos agregar una tercera hablando de las impedancias para que usted conozca, obviamente, dado que sabemos, ya cuando hablamos de modelo real, que tenemos una impedancia en alta tensión y tenemos una impedancia en baja tensión. ¿Cómo se relacionan las impedancias? Pues aquí sucede lo siguiente. Todo siempre parte de la ley de Ohm y sabemos que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Obviamente, como hablamos de impedancia, puedo decir que voltaje es igual a corriente por impedancia. Hasta ahí, nada distinto. Ahora, de este caso, voy a hacer lo siguiente. Observe, voy a llevarme la fórmula de voltaje. Y voy a decir, y voy a utilizar en realidad, es esta parte de aquí arriba. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que A es igual a B1 sobre B2. Luego, si yo quiero trabajar con la ley de Ohm, tengo que decir de aquí, B1 es I1 por Z1 y B2 es igual a I2 por Z2. Nada del otro mundo. Impedancias del lado primario y del lado secundario. Ahora voy a reemplazar estos voltajes. Voy a decir entonces que A también es igual a I1 por Z1 sobre I2 por Z2. Por ahora reescribo esta fórmula y digo que A
es igual a I1 por Z1 sobre I2 por Z2. ¿Qué hago ahora de aquí? Bueno, voy a hacer lo siguiente, observen. Voy a reemplazar lo siguiente. Voy a despejar I1. Voy a tomar como referencia I1. Entonces, ¿cómo me queda despejando I1? Bueno, esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y me queda A que multiplica a I2 por Z2 y esto es igual a I1 por Z1. Ahora, esto que está multiplicando voy a pasarlo al otro lado a dividir y me queda ahora sí que I1 es igual a A que multiplica a I2 por Z2. Esto a su vez divide Z1. Hasta ahí. Ahora sí, importante, voy a relacionar con esta otra fórmula de acá que tiene las corrientes. Y miren lo que voy a hacer. A es igual a I2 sobre I1. ¿Cuánto vale I1? Aquí tengo cuánto vale I1 en función de las impedancias. Entonces reemplazo I1 y digo que esto es I2 que divide A por I2 por Z2 sobre Z1. He colocado I1 como todo su valor. ¿Sí? He colocado todo este término en I1. Ahora sí, si analizamos, puedo simplificar I2 con I2. Y multiplicando extremos con extremos, medios con medios, me queda que A es igual a Z1 que divide a A sobre Z2. Y al final, observe que esta A está dividiendo, la voy a pasar al otro lado, a multiplicar. Y si multiplico A por A, me queda entonces A cuadrado es igual a Z1 dividido para Z2. ¿Cuál entonces es la relación de las impedancias? A cuadrado es igual a Z1 sobre Z2. ¿De dónde sale todo esto? De la ley de Ohm. Y las relaciones. En este caso cogí voltaje y corriente. Y ahí tenemos la cuarta relación que nos puede servir en su momento. Obviamente, si la quiero colocar aquí, no puedo colocar Z1 sobre Z2 porque esto está al cuadrado. Despejando, obviamente, con la raíz, puedo decir que A es la raíz de Z1 sobre Z2. Y esto entonces es la raíz de Z1 sobre Z2. Y ahí tenemos la cuarta igualdad que nos va a servir para problemas de tipo real. Recuerde, lo que hemos hecho acá arriba es dejar presentado la relación en función de las impedancias. Para esto usamos la relación de voltaje-corriente y la ley de Ohm y obtuvimos que A cuadrado es igual a Z1 sobre Z2, sabiendo que Z1 es la impedancia del primario y Z2 la impedancia del secundario. Ahora, de aquí me llevo solo las relaciones de espiras, voltajes y corrientes para presentar el problema número 1, que me dice, un transformador de voltaje tiene 1500 vueltas de cable en su bobina primaria y 500 vueltas de cable para su bobina secundaria. Primera pregunta, ¿cuál será la relación de vueltas del transformador? ¿Cuál será la relación de esta máquina? En este caso me está dando N1 y N2. ¿Cómo nos quedaría este ejercicio? Tenemos entonces que N1, las espiras del primario, es igual a 1500 vueltas, o sea, 1500 espiras. N2 es igual a 500 espiras o 500 vueltas. Me pregunta cuál es la relación, en este caso, ¿cuánto vale A? Para eso, A, yo sé que es igual, tomando solo esta primera parte, A es igual a N1 dividido para N2. Podemos reemplazar valores y digo que A es igual a 1500 dividido para 500. A, ¿cuánto vale? Perfecto, me dicen que A vale 3 y sabemos que esto es adimensional. Significa que no le ponemos unidades. ¿Sí? Entonces, A, nuestra relación A, vale 3. Ahora, otra forma de poder representar nosotros esta relación es la siguiente. En este caso, yo puedo ponerle de esta siguiente forma. 3 a 1. Esta sería mi relación A. Mi relación A es 3 a 1. Si yo dibujo la máquina y le digo, a ver, la relación de la máquina A es igual a 3. Bueno, usted sabe que A vale 3. Pero luego yo le puedo dibujar la misma máquina y le digo que la relación de la máquina
ahora es 3:1. Aquí la forma de resolver esta escritura es simplemente dividir este término para el de la derecha. Pero en este ejercicio 3 dividido para 1 obviamente me sigue dando 3. No cambia nada, pero ya va a ver que hay otros ejercicios donde esta fórmula ahí sí me da un problema adicional. Entonces, por ahora, el problema número 1 tiene como respuesta 3. Ahora el problema 2 me dice lo siguiente. Si se aplican 240 voltios al devanado primario del mismo transformador anterior, ¿cuál será el voltaje secundario? Bueno, en este caso, yo lo que digo es lo siguiente. Voltaje primario, 240 voltios. Dibujo la máquina y ya sé que la relación A es igual a 3. Entonces, ¿qué fórmula debo emplear? En este caso, A es igual a B1 sobre B2. O, si lo quiere escribir de otra forma, A es igual al voltaje primario dividido para el secundario. Ahora sí, ¿qué tenemos? Tenemos ya la relación A y tenemos el voltaje primario. Despejemos el voltaje secundario. En este caso, para despejar el voltaje secundario, está dividiendo, lo paso a multiplicar, y esto que está arriba multiplicando lo paso a dividir. Por ende, voltaje 2 o voltaje secundario es voltaje primario dividido para A. Reemplazando valores, voltaje secundario es 240 dividido para 3. ¿Cuánto vale ese voltaje secundario? Perfecto. En este caso tenemos un voltaje secundario de 80 voltios. No se olvide las unidades. 80 voltios. Entonces, cuando ingresan 240 voltios, salen por el secundario 80 voltios. Eso es lo que me dice este problema en la parte 2. Vamos a hablar ahora de lo que es la FEM. La FEM viene dado por la fuerza electromotriz. Y en este caso, ¿qué nos dice? Bueno, analicemos lo siguiente. La FEM se puede calcular de la siguiente manera. La FEM se puede calcular de la siguiente manera. Voy a dibujar aquí la señal senoidal y voy a decir lo siguiente. Este es el flujo. Ojo, como la señal de corriente es alterna, también es alterno el voltaje, la corriente y el flujo. Tiene el mismo patrón porque es alterno. Entonces digo lo siguiente. La FEM se puede calcular multiplicando el número de espiras, ojo, por el flujo máximo, pero evaluado en un cuarto de periodo. Porque esto es, o esto se llama FEM medio, ¿sí? FEM medio. Recuerda que en su momento hablamos de voltaje eficaz, voltaje medio y voltaje pico. Pues aquí aplicamos lo mismo. Aquí decimos que la FEM media es igual a las espiras que multiplica al flujo máximo dividido para un cuarto de periodo. Ahora, vamos a hacer un poquito de matemática aquí. Voy a decir lo siguiente. La FEM media es igual, voy a multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y me queda 4 que multiplica n por el flujo máximo dividido para t. En otras palabras, 1 sobre t. Y si yo recuerdo, dijimos en su momento que frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, la FEM media es 4 veces las espiras por el flujo máximo y esto lo transformó a frecuencia. Entonces, por frecuencia. Y ahora, esto es FEM media. Voltaje medio, recuerde que esto es igual para voltaje corriente. Voltaje medio es igual a 0,636 por voltaje máximo. Y luego, cuando hablamos de valores eficaces, dijimos que el voltaje eficaz es igual a 0,707 por voltaje máximo. Estas eran las relaciones que teníamos. Repito, se puede aplicar para voltaje o para corriente. Ahora la vamos a aplicar para voltaje, porque recuerde que FEM es un voltaje. Entonces, ¿qué hago o qué digo? Bueno, tengo voltaje o FEM media. Necesitamos sacar FEM eficaz. Y para eso voy a tomar la relación que existe, ojo, para llevar de valor medio a valor eficaz. Entonces, ¿qué hago? Observe. De esta primera ecuación voy a despejar voltaje máximo.
porque eso es lo que tengo aquí, el término máximo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, voltaje máximo es igual a voltaje medio dividido para 0,636. Esto lo saco de aquí, ojo. Luego, este voltaje máximo lo voy a colocar en la segunda ecuación y me queda que voltaje es 0,707 por el voltaje máximo, que es voltaje medio, dividido para 0,636. Estoy haciendo simplemente evaluación de las ecuaciones que ya hemos visto. Ahora, quiero despejar el voltaje medio, porque tengo FEN media. Entonces, este dato lo paso a dividir y este dato lo paso a multiplicar. Y me queda que el voltaje medio es igual a 0,636 dividido para 0,707 que multiplica al voltaje eficaz. Ahora sí, hagamos esta división y dígame cuánto da este término, por favor, para poder representar voltaje medio en función del voltaje eficaz. ¿Cuánto nos da ese término independiente? Tenemos 0,899. Perfecto. Ahora sí, con esta fórmula voy a reemplazar la FEN media. Observen lo que va a quedar. Tenemos que la FEN media es igual a 0,899 por la FEN. Entonces, este término lo voy a reemplazar en mi ecuación. Y me queda 0,899 por la FEN, ya eficaz, y esto a su vez es igual a 4 que multiplica n por el flujo máximo por la frecuencia. Me toca simplemente despejar este dato que está multiplicando y lo paso al otro lado a dividir. Y digo que la FEN es igual a 1 que divide a 0,899 por 4 por n por flujo máximo por frecuencia. ¿Cuánto me da este término? Calcule, por favor. Y de una vez multiplíquelo por 4. Al realizar las operaciones con los valores constantes, nos queda al final que la FEN es igual a 4,44 por las espiras, por la frecuencia, por el flujo. Con esta formulita vamos a comenzar a operar para poder calcular la FEN en función a las espiras, a la frecuencia y al flujo que pasa por el núcleo de la máquina. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.